En este vídeo vamos a conocer cómo se organiza una sociedad y el tema de la migración, haciendo especial hincapié en la migración en España. Y empezamos hablando de la sociedad, su organización y los tipos que hay. Todas las sociedades no son iguales, incluso dentro de una misma sociedad existen notables diferencias. En el mundo existen unas áreas culturales o sociales muy determinadas, son las que ponemos aquí en la izquierda y se caracterizan por tener toda una serie de similitudes entre ellas. En total estamos hablando de 11 áreas culturales o sociales. Además, el ser humano es un animal social y el éxito como especie es precisamente vivir en sociedad. Pero las sociedades de hoy en día son muy numerosas, por eso los seres humanos no se conocen todos entre sí, aunque les unen unos lazos. Estos serían económicos, ideológicos, sociales, políticos, territoriales, religiosos, culturales, etc. Y todos ellos les proporcionan un sentido de pertenencia a una comunidad. Una sociedad es plural cuando reconoce y acepta la existencia de diferencias entre los individuos y grupos que la componen, y están dentro de un mismo territorio. Por eso todos somos iguales. Pero a la vez también todos somos diferentes. A priori podemos distinguir tres tipos de sociedades: la tradicional, la moderna y la posmoderna. O lo que es lo mismo, la rural o preindustrial, la industrial o capitalista y la que surge a finales del siglo XX. A nivel económico, la primera es agrícola y ganadera, la segunda industrial y la tercera de servicios. Las tres tienen tres tipos de vida diferentes, el primero ligado a la tierra, el segundo en las ciudades y el tercero es plenamente urbana. Y son también diferentes sus economías, de supervivencia, de industria y comercio y de servicios relacionados con la información, el conocimiento y la creatividad. Y su base económica también es diferente, la tradicional con la actividad primaria y manufacturera artesanal, la moderna con la secundaria y la posmoderna con la terciaria. En la primera la forma de poder es personalista y autoritaria, en la segunda lo ostenta la burguesía y la tercera las grandes empresas multinacionales. Los comportamientos son estables y sujetos a códigos éticos y morales en la tradicional, en la moderna movibles sujetos a leyes y un sistema democrático, y en la posmoderna son muy movibles. En la primera la comunicación es limitada, en la segunda muy amplia y en la posmoderna globalizada. ¿Y dónde está cada una de ellas? Pues la tradicional la podemos encontrar en el África subsahariana y en determinados países de Centro y Sudamérica. La moderna en Europa Oriental, Asia, Norte de África y Sudáfrica, América Central y Sudamérica. Y la posmoderna en Europa Occidental, Norteamérica y Australia. La sociedad europea occidental en la que vivimos tiene las siguientes características: democrática, con un sector económico terciario, urbana, con una gran esperanza de vida, muy baja natalidad, con una población envejecida, multicultural, multiétnica, plurilingüe, con familias nucleares, es decir, monoparentales, y con un elevado desarrollo tecnológico. En la segunda parte del vídeo vamos a explicar el tema de la migración. La cantidad preocupa, pero es cierto, un 3% de la población mundial es emigrante internacional. Y las causas suelen ser económicas, es decir, la falta o escasez de trabajo o por mejoras laborales, sociales, cualquier tipo de persecución religiosa, étnica, política o incluso guerras, y naturales, por desastres que ha habido en sus países. Y debido a estas causas se producen unos flujos migratorios entre los países ricos, que serían los receptores de los emigrantes, y los países pobres, que serían los emisores. Está claro que nadie emigra ni deja su casa por placer. Aquí podemos apreciar el mapa de la emigración, donde en color naranja tenemos los países ricos que son los receptores de los emigrantes, principalmente Norteamérica, Europa Occidental, el Golfo Pérsico, Australia y Nueva Zelanda. Y como todo, las migraciones tienen efectos positivos y negativos. Los primeros es que los migrantes son una fuente de ingresos porque envían su dinero a los familiares, y el país receptor se beneficia de mano de obra que trabaja en sectores que los nativos no quieren.
Además, al tener más hijos, aumenta la natalidad en el país receptor y hay un enriquecimiento cultural del país de acogida, creando una diversidad e interacción entre diferentes culturas. Y los negativos es que el país emisor de migrantes pierde mano de obra, estos se concentran en zonas determinadas haciendo muy difícil su integración, y la superposición de culturas puede crear conflictos y la población local verlo como una amenaza. A esto se le llama xenofobia. Y ahora vamos a explicar qué es el Índice de Desarrollo Humano o IDH. Es un indicador que permite conocer el nivel de bienestar de un país y refleja el nivel de educación, renta, salud, cultura o bienestar que tiene dicho país. Se representa del 0 al 1, siendo 1 el valor máximo. Y los países con el IDH más elevado serían Europa Occidental, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, mientras que los que tienen el menor serían el África subsahariana y el subcontinente indio. En color rojo y naranja, los países con el IDH más bajo, que serían el África subsahariana y el subcontinente indio. Y en color verde oscuro, los que tienen el IDH más elevado. Por tanto, a mayor IDH de un país, mayor posibilidad de que tenga emigrantes. Y en esta última fase vamos a abordar la migración en España. Por una parte, España es un país emigrante, tanto exterior como internamente. Hasta inicios del siglo XX se dirigió principalmente a América y se trataba de mano de obra sin cualificar, pero finalizó con la crisis del 29. A mediados del siglo pasado se dirigió hacia Europa Occidental, también era mano de obra sin cualificar y finalizó con la crisis del 75. Y finalmente a principios del siglo XXI se ha emigrado a países muy desarrollados, da igual la parte del mundo donde estén, y ha sido especialmente mano de obra muy cualificada. Y por lo que respecta internamente, también ha habido 3 fases. La primera hasta finales del siglo XIX, que se emigró a Cataluña y el País Vasco, las primeras zonas industrializadas, y también hubo una emigración dentro de cada provincia, del campo a la capital de la misma. En la década de los 60 se emigró a la zona norte de España, al este, al centro y a la costa. Esta fue precisamente la época del boom del turismo internacional. Y finalmente, a principios del siglo XXI, se ha emigrado a zonas donde se desarrolla el sector terciario, Barcelona y Madrid principalmente. En la siguiente tabla podemos apreciar los lugares favoritos de destino de los españoles a la hora de emigrar. Se trata de los países más desarrollados, aunque en este gráfico se han colado Venezuela y Argentina. El motivo es por la doble nacionalidad de venezolanos y argentinos que han vuelto o retornado a sus países de origen. Y este mismo gráfico que hemos comentado lo podemos apreciar plasmado en el mapa. El continente americano, Europa Occidental y Australia son los lugares favoritos de los españoles que emigran de nuestro país. Pero España también, sobre todo últimamente, recibe inmigrantes. Todo empezó en la década de los 90, cuando España tuvo una de las tasas de inmigración más altas del mundo, y venían principalmente de Rumanía, Marruecos y Sudamérica. Pero la crisis de trabajo en el siglo XXI hizo que estos emigrantes tuvieran que volver a sus lugares de origen. Y aquí podemos ver el gráfico por países de los emigrantes que recibe España, principalmente son Marruecos y Sudamérica, y aquí se ha colado Francia y el Reino Unido, además de Alemania, debido a los turistas que prácticamente pasan todo el año en nuestro país. Y esto lo podemos apreciar más gráficamente en el siguiente mapa, donde queda reflejado que la emigración principal hacia España es del continente americano, Europa Occidental, países del este y el Magreb. Y el siguiente gráfico nos muestra de una forma animada, mediante un GIF, la evolución de la pirámide poblacional española desde 1981 hasta el 2011. Esta evolución la podemos ver muy claramente por años en la siguiente tabla, donde ha habido un incremento, sobre todo a partir de 1991, hubo un bajón con la crisis mundial del 2008, pero vuelve otra vez a repuntar. Los datos se muestran en números totales y en porcentajes. Y en esta tabla podemos ver la inmigración por comunidades autónomas. Los datos reflejan la población total de la comunidad autónoma
el número total de migrantes por comunidad y el porcentaje que representan en cada comunidad autónoma. En porcentaje, las comunidades autónomas con más inmigrantes serían Melilla, La Rioja, Baleares, Murcia, Canarias, Valencia, Madrid y Cataluña. Mientras que en cantidad serían Valencia, Madrid, Cataluña y Andalucía, esta última por tener un gran número de habitantes y una gran extensión territorial. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.